¿Qué tal amigos? Una vez más regresamos a nuestro siguiente video de nuestro tutorial de introducción al color y comenzamos abriendo nuestro archivo que dejamos guardado como PSD y como anotación de este video está un poco acelerado para que no se haga tan largo. Entonces pues vamos a empezar a trabajar con nuestro proyecto. En este caso nuestra imagen la vamos a subir hasta arriba los layers y le vamos a aplicar el filtro multiply para que se vea nuestro dibujo aún encima de los layers que creamos anteriormente en Illustrator. También vamos a ordenar un poco nuestro espacio de trabajo para que únicamente quede la ventana de los layers. Y vamos a seguir ordenando un poco más nuestras máscaras que creamos en Illustrator para poder pues ahora sí que trabajar más a gusto. Como anotación, recuerden que entre más abajo esté nuestro layer, en perspectiva a nuestro ojo, los objetos se irán yendo más hacia atrás. Es como una especie de visión de cámara. El layer que está hasta arriba es lo primero que ven nuestros ojos y los layers que están hasta abajo será lo último. Si hay objetos atrás o adelante, pues obviamente irán tapando esos layers o los objetos. ¿Sale? Y entonces pues continuamos con este pequeño acomodo de layers para que queden nuestras máscaras justo como las necesitamos. Ok, estamos revisando un poco cómo quedan nuestras máscaras. Vamos a hacer un pequeño corte en ese filo que tenemos de nuestra espada. Recuerden que con el botón control y dando clic en nuestro layer se hace esa selección y simplemente con la tecla V podemos mover nuestro layer y le damos suprimir o borrar para borrar ese excedente que tenemos en nuestro objeto. Ok, recuerden que aunque no tenemos una paleta de colores muy definida, ya hemos definido algunos colores o cosas que se nos puedan llegar a acercar en este proceso de trabajo. ¿Sale? Creo que vamos a hacer un poquito más con nuestra mano. Podemos trabajarlo un poco más. Únicamente estamos moviendo layers para ordenarlos a nuestras necesidades. Recuerden que en el proceso que hicimos anteriormente en Illustrator había algunos objetos que quedaban encima de otros. Esa situación es la que estamos empezando a ordenar en este momento. Aquí selecciono estos 3 layers. Los voy a mover a un lado para que pues se ajusten a mis necesidades. En este caso quiero que la mano quede por encima de la funda de piel de la espada. Entonces ahí estoy más o menos buscando cuál es mi layer. Y la otra opción es hacerlo directamente, pero recuerden que tienen que tener seleccionada la parte de auto select. Creo la máscara con el botón de control y selecciono el layer que quiero borrar y ahí estamos. Ya solo es cuestión de ajustar el layer que quedó atrás, que en este caso es la manita. La voy subiendo un par de layers hasta que quede justo como la necesito. Yo creo que uno más. Ahí estamos.
Recuerden que el trabajo de ilustración es mucho experimentar, es mucho hacer prueba y error. En realidad no existe un camino directo, no existe una forma de hacerla automáticamente. Así como cuando dibujamos a lápiz hay cosas que nos gustaría borrar o que marcamos más o que al final del dibujo hacemos otro tipo de decisiones en nuestra ilustración, así pasa en la ilustración digital. No hay una técnica definitiva, no hay una única técnica, no hay una brocha mágica. Entonces, lo que hay que hacer es, más que nada, experimentar y mucha práctica. Hay que estar por lo menos unas 2, 3 horas al día para poder convertirnos ¿cómo se dice? En un buen ilustrador. ¿Ok? La técnica que vamos a explicar en esta ocasión simplemente es usar una brocha que vienen preestablecidas en Photoshop, que son ¿cómo decirlo? Las cargadas por default en el programa. Y la idea es que entiendan lo que les mencionaba hace rato. No necesitas ni las brochas especializadas, ni una herramienta muy avanzada, sino simplemente necesitas mojarte los pies y aprender a experimentar con tus, con tus propios recursos. Eh, Ahorita lo que estoy tratando de hacer es el botón que tiene ese como ajedrez, lo presiono en todos los layers porque lo que va a hacer es que únicamente va a afectar a mi área de color. ¿Sí me explico? O sea, no va a afectar más allá de lo que creamos en nuestras máscaras. Ok, por ejemplo, en este caso estoy seleccionando el brazo y lo que yo haga únicamente funcionará en esa área que tengo de color. Ok, aquí continuando un poco, estamos empezando a ponerle el color un poco más acercado a lo que nos gustaría en nuestra ilustración o en nuestro personaje. Y vamos a empezar a verificar un poco que esté que esté más aproximado a lo que estamos buscando. Aquí en este caso ya estamos tomando un poco de decisiones más serias en respecto a nuestro color. Creo que por aquí es el camino y todo lo demás empezará a fluir, pues ahora sí que poco a poco. Les recuerdo que ser un ilustrador no es una ciencia exacta, es más bien un poco de experimentación y también un poco de entendimiento del color, que hay herramientas en internet que nos pueden ayudar a empezar a escoger colores. Por ejemplo, hay algunas herramientas en internet que que cuando tú seleccionas un color, el mismo programa te genera las sombras, te genera el color del brillo, te genera, pero solo te genera el color y los colores posibles que puedes mezclar con tu color base. Bueno, continuando también el proceso de ir iluminando las máscaras eh, tiene que ver un poco con colores que nos vayan gustando, con el mismo carácter que pueda llegar a tener el personaje. En este caso, pues la idea es mostrar un personaje muy tierno, pero a la vez muy rudo. Entonces necesitamos hacerlo
pues a la vez su parte física tendría que ser un poco, pues colores pastel y todo eso, pero la parte de uniforme pues sí tendría que ser un poquito más apegada a lo que podría ser a lo mejor un militar o un ninja o algo más cercano a una especie de Rambo conejo o algo así podría ser. Em, la forma en la que estoy agregando colores es únicamente selecciono mi objeto que quiero iluminar y con la herramienta del cuentagotas o con el mismo cuadrito pues puedo escoger un poco el color. En este caso, ahorita vamos a empezar con el color. Cuando yo quiero aplicar una sombra, selecciono con el cuentagotas el color y posteriormente lo muevo un poco el color hacia lo oscuro. Y como les comentaba, esta es una brocha que viene predefinida en Photoshop. Cada vez que abran su Photoshop em, eh, podrán tener acceso a esta brocha. No he creado ninguna brocha, no he creado nada. En realidad todos son con, lo- con los con las brochas y los objetos que viene por default. No estoy utilizando ningún plugin ni nada. Y lo único que vamos a hacer es tomar un color más oscuro en base al que tenemos originalmente en nuestro objeto, que en este caso sería una oreja. Y pues vamos a empezar a marcar un poco, ni siquiera con la precisión exacta, solo simplemente pensando por dónde podrían empezar a pegar las sombras en nuestro objeto. Recuerden que todos los objetos responden de diferente forma dependiendo si son objetos pues planos o son cóncavos o incluso si llegan a tener alguna textura. Pero en realidad ahorita lo único que estamos haciendo es generar las sombras donde yo creo que podrían estar eh, en ese objeto. ¿Cómo darían las sombras? Igual el proceso es el mismo. Selecciono mi objeto, tomo un color más oscuro y sobre ese voy empezando a trabajar. Por ejemplo, en este caso vamos a trabajar con esta pieza. Aunque en realidad no me convence mucho el color. Creo que podemos trabajar con otros colores. Vamos a buscar un color. Creo que este morado me gustaría trabajarlo. Ok. Como les digo, en realidad cada quien es libre de utilizar sus colores, cada quien es libre de trabajar con lo que, experimentar con su personaje. Obviamente tienen que empezar a tener cierta coherencia con lo que están haciendo. En este caso es un proyecto personal, es un proyecto que ustedes pueden hacerlo a su conveniencia o a su preferencia, pero en algún momento cuando tengan un cliente les pedirán que cumpla ciertos elementos gráficos o ciertos elementos de carácter, de personalidad, e incluso hasta cierto color corporativo, ¿no? En caso de alguna mascota, de alguna empresa grande o algo así, necesitarían cumplir ese tipo de, de requerimientos, ¿no? Pero en este caso es muy libre, entonces podemos trabajar totalmente eh, pues libre en cuestión de color, forma, técnica incluso, pero esta es, digamos, una buena técnica para iniciarnos como ilustradores. Ok, en este caso estoy viendo más o menos que la luz pegue de izquierda a derecha, entonces yo creo que las sombras más o menos estarán pegando de este lado. Igual mi procedimiento fue muy simple, seleccioné el color morado con el gotero y después tomé sobre la misma gama de colores que tenemos ahí, sostengo y creo me voy a hacer los oscuros y con eso tomo mi sombra de mi objeto. Ok, creo que por ahí más o menos quedaría.
la sombra. En este caso, pues la sombra es de un objeto más o menos, eh, pues ahora sí que redondo, y más o menos las sombras pegan de ambos lados, ¿no? Porque es el rostro es parte del rostro de nuestro conejo. Ok, aquí igual el mismo procedimiento, tomo el color que ya tenía tomado. Nomás hay que tomar en cuenta que tenemos que tomar nuestro color. Vamos a refinar un poco las sombras. Recuerden tomar el gotero, vamos a corregir este pequeño error. Tomamos el color base y lo iluminamos y no pasa nada. Ok, limpiamos un poco la zona, bajamos un poco la intensidad de nuestro pincel para que lo que pintemos no esté tan marcado en ese tipo de colores. Y vamos a empezar a trabajar un poco con la cabeza. No sé si notan un poco el cambio de color. En realidad no estoy marcando ni siquiera las sombras. El trabajo que estamos creando eh, es un trabajo que se va creando pues casi poco a poco, y se va creando prácticamente con la observación, y algunos ilustradores dirán que se va creando casi solo la ilustración. El chiste no es tratar de detallar todo de una sola pasada. Así es el proceso de ilustración. Avanzo un poco una zona, continúo en otra, a lo mejor podría estar viendo partes del cuerpo, podría estar viendo otras cosas, pero en realidad pues es más bien solo empezar a marcar dónde van las sombras, así como empezamos la situación en Illustrator, que era todo muy poco a poco. En este caso también. Por ejemplo, sí, ok, creo que esta parte del cuello la podemos hacer un poco más atrás para que no quede encima de la cara. Lo puedo ir bajando, exacto. Lo bajo, creo que ahí estamos bien. Ok, sigo poniendo un poco más de sombra. Imaginen que la luz viene desde arriba y a la izquierda. Entonces, así es como funcionaría nuestra forma de ir pegando sombras. Creo que vamos por buen camino. Recuerden, no se agobien, no traten de llegar al máximo detalle en la primera pasada, ¿no? Eso es prácticamente eh, imposible, y además los ilustradores experimentados no intentan llegar a una sola resolución en el primer boceto. Hay que hacer muchos bocetos para crear una ilustración que nos agrade y que pueda llegar a gustar al espectador. Yo conozco ilustradores que en su proceso de bocetación pueden a veces hacer hasta, sin exagerar, 100 bocetos en un par de horas. O sea, en realidad, y solo de esos bocetos solo se quedan con uno o dos cuando mucho. Entonces, en realidad, pues es clavarse, es tirar lápiz, como dicen, y pues ahora sí que mantenerse, pues ahora sí que contentos, y a la expectativa de qué es lo que están haciendo, y no copiar, pero sí tratar de inspirarte en lo que hacen en otros lados.
y en otros países sobre todo, ¿no? Hay muy buenos ilustradores. También en México hay muy buenos ilustradores. Tenemos el caso de el Mr. Cone, que es una persona muy profesional que ha trabajado desde medios editoriales hasta proyectos personales, y la verdad es que tiene mucha proyección en el extranjero. Ok, continuamos con el proceso de crear las sombras. Muy sutiles aún, todavía no definimos eh, gran cosa. Ya tenemos los colores que queremos o que estamos buscando. Ya se le ve un poco más de forma a nuestra paleta de colores. Podríamos retocarla un poco, pero yo creo que eso será un poquito más adelante, ya que tengamos más forma. Vamos a ponerle la sombra más o menos que pegaría un poco por el pantalón y por la patita del conejo. Ok, dado caso de que no estén convencidos, pues pueden retomar el color base y con nuestro mismo pincel hacemos la corrección. Como es un pincel que tiene como una especie no es un pincel que deje toda con la pintura, como se diría, la pintura como plasta. Es un pincel que tiene como que esos granos que hacen que se vea un poco de degradado, y que no necesitamos eh, tener mucha sensibilidad artística, sino que simplemente este pincel nos ayuda mucho, sobre todo para cuando somos novatos, porque no requiere de mucha experiencia para hacer degradados o hacer trazos un poco más precisos. Esa es la ventaja que tenemos al utilizar este pincel. Y únicamente lo podemos jugar con el tamaño, o más grande, más pequeño, y pues con ese podemos seguir trabajando sin ningún problema. Lo que sí tenemos que tener muy en cuenta es que nuestra observación tiene que ser muy precisa. Tenemos que entender más o menos cómo pega la luz en los objetos. Como les comentaba, eh, hay objetos planos, hay objetos redondos, hay objetos que no tienen una forma muy definida. Entonces hay que entender esos objetos en nuestra forma de trabajar. Ok, vamos a continuar un poco con las manos. En realidad, como les comentaba, las manos son de las cosas más complicadas, o a la que se les complica más a los ilustradores novatos. Pero también en algún momento abriremos un curso de dibujo de manos, hay dibujo de expresiones, de poses. Básicamente es mucha práctica y es empezar a meterse a este mundo de la ilustración. Aunque aquí lo único que estamos generando es un poco de es un acercamiento a la ilustración con una técnica bastante sencilla. Yo creo que es de las más sencillas que existen en ilustración. Pero aunque es sencilla, no demerita los resultados que podamos llegar a tener en nuestra ilustración. Y conforme vayamos avanzando, se van a dar cuenta que es una ilustración que bien podría estar en su book de trabajo, sobre todo si van empezando o si quieren encontrar algún empleo dentro del área de publicidad, o en algún área de de ilustración, o en el cine haciendo storyboards o generando conceptos para película. En realidad, los ilustradores tienen un amplio margen de trabajo. Pueden trabajar en periódicos, pueden trabajar en revistas. En fin, el campo de trabajo es bastante amplio, ¿no?
Ok, aquí estoy tratando de tomar un poco el color del bigote de qué color tendría un conejo, un conejo rosa, de qué color tendría un bigote, ¿no? Entonces yo pienso que sería una especie así como de un tipo pelirrojo o algo así. Ok, aquí recuerden, selecciono el color, selecciono un color más oscuro y ese será mi sombra para ese objeto en particular. Y entonces sobre eso empiezo a trabajar esa parte con la sombra. ¿Ok? Recuerden no tener al 100% su objeto, digo su brocha, porque si no va a generar un trazo muy marcado, muy fuerte, y no van a tener esa sutileza que necesitamos para poder ir experimentando, poder ir jugando con las sombras, poder ir jugando con los resultados que queremos, y también pues obviamente no generamos un trazo muy matado, muy plano, ¿no? En este caso, la única brocha que estamos utilizando pues es una brocha que nos está ayudando a tener esos degradados muy suaves. No necesitamos, digamos, meterle mucha sensibilidad a nuestra tablet. Entonces, pues básicamente es como vamos a ir trabajando. ¿Ok? Recuerden que no estoy teniendo un trabajo final, sino simplemente le doy una pequeña pasada a esa parte y posteriormente regresaré a darle otros toques para poder trabajar. El proceso de trabajo de un ilustrador es un poco más crear una parte y luego de ahí como que alejarse un poco. En algunos casos incluso he visto ilustradores que voltean totalmente su ilustración o la ponen en un espejo y luego la regresan. Entonces eso quiere decir que en realidad eh, lo que tiene que hacer un ilustrador es hacer una parte de su trabajo y de ahí pues a lo mejor alejarse un poco, observar cómo va quedando esa ilustración y de ahí empezar a hacer sus ajustes que va viendo, ¿no? Pero eso en realidad es algo que van a ir adquiriendo conforme conforme pasa el tiempo y conforme vayan teniendo experiencia. Aquí vamos a hacer un pequeño ajuste en la nariz también. Cuestión de color, ya estamos tomando decisiones de qué sería mi color. Pues ahora sí que base en mi personaje. Y pues obviamente sigo trabajando un poco de cómo pegar la sombra, cómo pegar. Bueno, en este caso estamos viendo la sombra, pero más adelante vamos a ver también cómo hacer la cuestión de los brillos, dónde pega la luz, de qué forma pega la luz. Es una luz fuerte, es una luz dura que genera sombras muy fuertes. Bueno, pero en este caso, pues es una luz que está iluminando pues relativamente suave porque estamos creando eh, sombras sombras degradadas, no son sombras matadas, pero dependiendo incluso de la ambientación que queramos crear para nuestro personaje, es como podemos también trabajar un poco la luz. Yo lo que les recomiendo mucho para empezar a ilustrar es empezar a ver fotografías de la naturaleza, de fotografías de retrato, pero no de retrato, ¿cómo decirlo? Retrato trabajado de personas o de moda. Traten de ver en realidad un poco más de la vida cotidiana. Eh, Cuando vayan en la calle o en el camión o en el metro, fíjense en la gente
como la que va sentada en el micro, por ejemplo, cómo le pega la luz de cierto lado, cómo se proyectan las sombras en la nariz, en los párpados, en los labios, qué tipo de sombra generan. Incluso la hora del día también genera diferentes tipos de sombra. Entonces todo eso tienen que empezar a estudiarlo para que tengan un entendimiento de la anatomía, un entendimiento de la luz. Entonces prácticamente eso es parte del trabajo de un ilustrador, es, es, es observar. Antes de dibujar, lo primero es observar. Ok, vamos a hacer un poco, en realidad, tomando en cuenta esa parte de observación, los dientes, pues en realidad nadie tiene los dientes blancos 100%, o sea, estaríamos hablando de un porcentaje de computadora. En realidad tienen una especie como de tono amarillento, eh, pero si lo hacemos muy sutil, en realidad no es muy perceptible, pero ese tipo de detalles son los que hacen que una ilustración pues sea una ilustración que valga la pena ver y que tenga la gente ganas de pedir más al ilustrador, ¿no? Entonces, sigamos trabajando un poco con las sombras. Como les recuerdo, el video está un poco acelerado porque en realidad el proceso es bastante largo como para ponerlo completo en un video, pero solo está acelerado, en realidad no tiene casi ningún corte y el proceso es pues bastante fácil de aprender, con que aprendan un par de piezas a ver cómo aplicar el color, cómo empezar a aplicar las sombras, cómo seleccionar la brocha. Con eso es más que suficiente para que puedan empezar a generar sus sus propios personajes. Recuerden que si llegan a tener duda con algún personaje o con alguna parte del cuerpo, recuerden ver muchas referencias ya sea en Pinterest o en el mismo Facebook, en el canal de algún ilustrador de su agrado, pues obviamente pueden empezar a ver cómo lo resuelven ellos. O incluso fotos a lo mejor de fotografía de desnudos o dependiendo de lo que estén dibujando, es como pueden empezar a buscar sus propias referencias. Eh, por ejemplo, en nuestro curso de Fundamentos de Digital Paint, tenemos una parte en la que les enseñamos desde cómo buscar sus referencias, cómo empezar a trabajar un poco más detallado el proceso de Photoshop y ahí estamos viendo alrededor de 10 técnicas diferentes de cómo trabajar el, el, el color, los tonos, la saturación eh, y también cada técnica genera un estilo diferente. Entonces, pues inscríbanse. Si ustedes tomaron este curso, creo que por ahí vamos a sacar un par de cupones o de ofertas especiales para ustedes. También les recuerdo que aún no está publicado en la página, pero Sensei Animation en realidad es una escuela de animación 3D y 2D. Entonces, también estén pendientes de nuestros próximos cursos. Este curso gratuito es solo el primero de muchos que vamos a estar creando. Por favor, dejen en redes sociales sus comentarios, pidan algún curso que tengan ganas de que hagamos y veremos la forma
de crearlo para ustedes. También les recuerdo que en este caso la, este curso gratuito tiene la facilidad de que todos los participantes que se registren van a tener una consultoría o una asesoría gratis de este curso, que sería similar a lo que hacemos, por ejemplo, en el curso de Fundamentos de Digital Paint. Cada semana hay una asesoría personalizada. ¿Cómo funciona? En realidad, cuando tú te inscribes al curso, entras a tu parte donde están tus clases, como en este caso, entras a tu clase, generas tu tarea, cuando la tengas lista, agendas una cita, que en este caso, dependiendo del curso, pues es el horario en el que se trabaja, y el profesor dará una explicación o aclarará tus dudas, sobre todo de la técnica que estés viendo en ese momento. Dependiendo del número de alumnos, pues ahora sí que dependerá el tiempo que les dedique a cada uno. Pero en realidad, a diferencia de los otros cursos, de las otras plataformas de cursos, que en realidad solo bajas tu video y lo que alcanzas a aprender, y por ahí te dejan que les preguntes en el foro y te contestan algunos días después. En realidad aquí la ventaja que tienes es que vas a tener asesorías pues en vivo, y vas a poder preguntar pues tu duda directamente con el profesor. Eso es la diferencia de nosotros con alguna de otras plataformas que hay en el mercado. En realidad aquí las consultorías son cada semana, o las asesorías son cada semana, dependiendo de qué tan avanzado tengas tu proyecto, pues sobre eso vas trabajando. Ok, y como vamos viendo, nuestro personaje está tomando un poco de tridimensionalidad. Igual, ya saben, seleccionamos el color, nuestro color base, lo ponemos en la ventana de colores y movemos un poco hacia el tono más oscuro, y ese será nuestras sombras. Ok, en este caso, el pantalón tiene un color verde. Me gustaría también que reflejara en las patas, y voy a utilizar esa misma sombra en las patitas del conejo para que genere ese reflejo de la ropa. Okay. Tengo que tomar en cuenta el cinturón, tengo que tomar en cuenta la hebilla. En este caso, el conejo como personaje es un personaje pequeño, entonces en realidad no se le pueden generar muchas arrugas o muchos pliegues a la ropa, porque en realidad eh, no tiene la soltura o la forma que tendría un personaje más alto, con las piernas más largas, o una confección de un disfraz más desarrollado. En este caso, como estamos viendo, es un conejo. En realidad es alguien pequeño, sus piernas son cortas, y sus manos están más exageradas. Entonces tenemos que entender un poco cómo funciona, o cómo se movería nuestro personaje. ¿Se lo imaginan animado este personaje? ¿Se lo imaginan en un cómic? Traten como ejercicio, traten de generar este personaje, a lo mejor golpeando, o peleando, o brincando, o en una pose así de esas tipo Superman o Batman, ahí con el puño y la pose en escorzo, queriendo dar un golpe. Entonces eso sería un buen ejercicio para ustedes. Recuerden que en realidad no hay nada escrito en ilustración, no hay una técnica ideal, no hay un estilo
preferido. En realidad tienen que preocuparse mucho por entender lo que les gusta. Si les gusta pintar pin-ups, pinten pin-ups. Si les gusta pintar retratos, si les gusta dibujar paisajes, pues pinten lo que quieran. O sea, en realidad, si les preocupa el mercado, en realidad el mercado hay para todo, ¿no? Entonces, pues obviamente pueden ustedes pues trabajar lo que les guste. Es igual que la música. Si les gusta el rock, toquen rock. Si les gustan las baladas, toquen baladas. Pero en realidad siempre tienen que hacer lo que les guste y lo que les plazca. Lo que estamos tratando de hacer aquí es únicamente otorgar las herramientas, y ustedes son los encargados de perfeccionar la técnica o hacer una combinación de varias y crear una nueva. En realidad no hay nada escrito, entonces únicamente ustedes tienen que empezar a crear y a creer en ustedes mismos. Ok, entonces seguimos un poco más con el detalle. Podemos regresar a ciertas piezas que no nos alejamos un poco. Más o menos vemos cómo funciona lo que estamos haciendo. También podemos abrir una ventana de navegador que está en el menú de arriba, ahí donde dice Window. Ahí debe también de aparecer la parte de un navegador. Todo este tipo de herramientas las vemos más a detalle en nuestro curso de fundamentos de Digital Paint, pero también hay bastantes tutoriales en YouTube de las herramientas. En realidad lo complicado o lo que la gente a veces me pregunta es: ¿qué programa utilizo para Digital Paint? ¿Qué programa utilizo para animar? ¿O qué programa utilizo para, no sé, lo que sea? Y la verdad es que no hay un programa mágico, no hay un programa eh, todopoderoso, no hay un programa que haga todas las técnicas. Eh, por ahí dicen que no existe ese programa que sea una bala de plata y que puedas hacer todo. Entonces, en realidad lo que tienes que hacer es usar varios programas, usar lo que te acomode. Y pues básicamente es sobre eso con lo que puedes empezar a trabajar. Digo, en este caso es Photoshop, pero bien podría ser alguno de open source o podría ser cualquier otro programa, ¿no? Por ejemplo, en este caso utilizamos Illustrator para crear las máscaras y los objetos de nuestro personaje, pero también con toda la tranquilidad del mundo pude haberlo hecho en Photoshop todo, ¿no? O sea, ni siquiera salir del programa. Entonces, en realidad no hay un programa o no hay una técnica milagrosa. En realidad lo que hay que hacer es únicamente sentarse y dedicarle un par de horas a lo que nos gusta. Básicamente ese es el principio de todo. Ok, en este caso también vamos a seguir trabajando con la parte de los tirantes. Y yo creo que los vamos a convertir en una sola pieza para que podamos trabajarla mejor. Ok, con esto vamos a poder trabajarla. Esta de tono y saturación es una herramienta bastante útil que podemos estar utilizando de diferentes formas. Digo, en este caso es para hacer ajustes de color directos, pero también puede ocuparse para otro tipo de cosas. En este caso, si se fijan, hay un error, o mi brocha está pintando afuera de donde yo quiero. Entonces, esa situación es porque no marqué el cuadrito. Voy a regresar un poco y voy a remarcar el cuadro del candado. Bueno, el cuadro de ajedrez, que es el que me permite seleccionar únicamente los píxeles que tienen color. En este caso
pues si no hay color, se crea la máscara automática. Ok, continúo, le genero su sombra alrededor de los tirantes. Recuerden, recuerden que en realidad no hay algo escrito, simplemente es empezar a crear y pensar dónde podría haber una sombra. O sea, empezamos con las cosas obvias, ¿no? De un lado, de otro. Básicamente así es como empiezo yo a definir un personaje o el acabado de un personaje. En realidad primero empiezo con las cosas que son muy obvias, por ejemplo la sombra abajo de la nariz o en la comisura de los ojos. Eh, Así es como más o menos empiezo a definir y obviamente hay diferentes técnicas de verlo, ya sea que abramos una ventana en el historial, digo una ventana de navegador, o incluso podemos abrir el mismo archivo dentro de Photoshop y con ese empezar a, a trabajar. Ok, vamos a seguir generando sombras donde les comento donde crea que realmente son obvias. En algunas puedo experimentar un poco, por ejemplo en el traje verde. Ok, más o menos. Incluso ya se ve un poco más tridimensional nuestro dibujo si nos alejamos un poco para ver, para observar, para ver dónde podríamos agregar un poco más de detalle, eh, qué es lo que nos faltaría, si hay algo que no hicimos o que nos falte, pues este es un momento de hacer una observación y pues básicamente es entender lo que estamos haciendo, ¿no? Observar, observar y observar, eso es lo que tenemos que ir entendiendo. Y a lo mejor suena un poco repetitivo, pero en realidad nunca tratamos de terminar la ilustración en un solo trazo o en una zona en particular y decir, ah, ya terminé la cabeza, me continúo con todo lo demás. No, en realidad el mismo proyecto nos va llevando de la mano. Hay partes que requieren mucho más trabajo, pero de eso te das cuenta hasta que ya tienes, por ejemplo, un ojo, lo puedes terminar, pero en realidad si tú ves todo el rostro, pues entiendes que te faltan todavía muchas cosas, pero conforme vas trabajando el rostro, la nariz, los párpados, los labios, las cejas, en ese momento te das cuenta que dices, ah, falta algo en el ojo, y eso te lo va dando la experiencia y el ojo de estar observando, ¿no? De entender lo que les comentaba hace un rato, cómo pega la luz en ciertos lados, cómo sería un ojo de una persona en la noche, un ojo en el día, si le está dando de frente, si tiene una sombra que le relaja el ojo. Son cosas cotidianas que tenemos que ir aprendiendo. Ok, en este caso yo quiero continuar un poco más con las sombras para darle un poco más de volumen a nuestra oreja. Continúo trabajando ahí poco a poco. Recuerden no tener al 100% la opacidad de su pincel para que puedan, puedan no les mate la sombra de un solo pincelazo. Entonces, que requiera varias pasadas para que ustedes puedan controlar mejor el color, ¿no? No olviden seleccionar la parte que quieran editar y después después el botón de B para cambiar a la parte de brocha. Aquí nos podemos
podemos seguir observando. Okay. Hay piezas que quiero seguir ajustando el color, que aún no me convencen. Recuerden, tono y saturación es una muy buena herramienta para poder jugar con los colores de nuestro objeto. Y ya si quisieran, por ejemplo en este caso, replicarlo en otros objetos, pues simplemente con la herramienta de gotero pueden replicar el color, y con la herramienta del bote de pintura lo pueden pintar su objeto en este caso. Tomo mi color base, me voy un poco más hacia los tonos oscuros, con eso saco mi sombra y selecciono mi pincel y puedo trabajar sobre esa zona en particular. Entonces, en este caso, nuestra forma es muy parecida a un cilindro, entonces pues es bastante fácil poner la sombra de ese lado. Piensen en cosas obvias, ¿no? Si la luz viene desde arriba, pues los objetos que están trabajando con la luz, si la luz viene desde arriba, en este caso, pues la sombra lógicamente estaría abajo. O sea, piensen en cosas muy simples, no se compliquen la vida en cómo se vería la luz, cómo es la forma. Simplemente háganlo de primera instancia la más lógica. Y conforme vayan avanzando en su proyecto, el mismo proyecto les dirá dónde hace falta una sombra. El ojo es bastante educado, o cómo decirlo, nuestro ojo está acostumbrado a que todo tiene que tener una lógica, y si no tiene esa lógica, nuestro ojo y nuestro cerebro tienden a completarlo. Entonces, por eso es que a veces vemos dibujos un poco chuecos, porque nuestro ojo está acostumbrado a verlo de cierta forma, y si el dibujo está mal compensado o mal alineado, o no tiene las proporciones necesarias, uno tiende a rechazarlo, y por eso es que algunos dibujos se ven mal, porque no tienen las proporciones que debería de tener un objeto, o en este caso a lo mejor un rostro o una persona. Entonces no nos hace esa lógica en nuestro cerebro. Entonces básicamente de ahí viene el por qué los ilustradores en ciertos momentos o se alejan o voltean su ilustración para que su ojo entienda si hay alguna discrepancia. Entonces es importante que ustedes entiendan cómo funcionan las cosas, y también es muy importante crear su propio banco de imágenes mental. Ok, ahora estamos trabajando un poco en la hebilla. Aquí en este caso vamos a intentar una herramienta como de selección, una herramienta de selección que es la de selección de polígonos, para más adelante ponerle a nuestra villa una sombra más definida. Pero eso más adelante. Yo creo que voy a ahora empezar a generar un poquito de los brillos que les comentaba. Ya tenemos más o menos las sombras, y ahora para completarlo pues vamos a trabajar con los brillos. Continúo literalmente con la misma brocha que empecé todo, pero pues a lo mejor un poco más pequeña, porque los brillos por lo regular tienen que ser más pequeños y más sutiles, porque si atascamos nuestra ilustración de brillos, puede llegar un momento en el que matemos la misma ilustración y le quitemos toda la tridimensionalidad, y todo parezca indicar que en realidad el color base pues es el brillo, ¿no? Entonces hay que ser bastante cuidadosos con los brillos y seleccionar un brillo muy sutil. Igual también nuestros trazos tienen que ser con una brocha y una opacidad muy ligera. A lo mejor podría ser un caso de un 50%. Y sobre eso empezar a darle
más forma a nuestro dibujo. También hay ciertas reglas que reglas no escritas que podemos llegar a utilizar. Por ejemplo, en el caso de una sombra muy fuerte o muy oscura, por lo regular siempre hay un brillo muy cercano a esa sombra. Entonces son cosas que tienen que ir aprendiendo pues poco a poco, ¿no? Pero en realidad, pues eh, como comento, la forma de hacerlo es meterse al agua, ¿no? Es dibujar, es sentarse y empezar a experimentar. Si no me gusta, pues no pasa nada. Vuelvo a generar otro dibujo o vuelvo sobre el mismo dibujo y le hago otros cambios y así hasta que me convenza. En realidad no hay un tema muy importante de lidiar con la frustración en dibujos. Si tu primer dibujo pues no es un buen dibujo, pues no importa, continúa, guárdalo, porque eventualmente conforme sigas practicando vas a generar mejores propuestas, mejores dibujos, mejor elección de colores. ¿Qué más? Tus dibujos van a ir mejorando uno tras otro. Entonces, no se desanimen. eh, si no quieren enseñarlos a nadie, pues no los enseñen, no pasa nada. Simplemente sean dibujos que ustedes van guardando, van cuidando, van archivando. Y en algún momento, cuando después de mucho trabajo, volverán a esos primeros dibujos que encontraron y dirán, híjole, qué feos están mis dibujos, lo voy a arreglar. Básicamente eso es como funciona el dibujo, ¿no? Y la ilustración. Todo es un proceso, pues, de una curva de aprendizaje, de aprender técnicas, de aprender anatomía, de aprender cómo funciona la luz, de práctica también sobre todo. Entonces, en realidad no hay un camino definido, no hay una forma de llegar a ser el mejor ilustrador de la noche a la mañana. Eh, son muchos años de práctica e incluso eh, los mismos, los grandes ilustradores aún te pueden decir que ellos no son expertos en una técnica o sienten que les fallan algunas partes. Por ejemplo, hay ilustradores muy famosos que aún dicen, es que a mí no me gusta dibujar manos porque no sé dibujar manos. O habrá unos que digan, no, a mí no me gusta dibujar cabello porque no sé dibujar cabello. Y son personas que dibujan el cabello muy bien. Entonces, nunca dejas de aprender y tampoco nunca dejes de actualizarte, de ver técnicas, de ver programas, de ver eh, cosas que te pueden ayudar a tu trabajo del día a día, ¿no? Como, como les, como estábamos comentando hace un momento, sean muy cuidadosos con los brillos, sean muy cuidadosos con la opacidad de su pincel para que no llegue a estropearle su trabajo. Ok, ahí más o menos como me quedaría. En este caso, si se fijan, creo que eh, me pasé un poco de brillo, entonces pues vamos a corregirlo, en realidad no pasa nada. Tomo mi color base y elimino esa parte que no quería. Como en este caso, si recuerdan, la opacidad de mi brocha no está muy fuerte, entonces en realidad necesita varias pasadas para poder tapar el color totalmente. Pero en este caso, pues creo que estoy viendo algo que me está gustando, entonces creo que puedo seguirlo trabajando por ahí, ¿no? No se me hace, no se me hace un error del todo. Entonces, ustedes también tienen que aprender a jugar con lo que pasa. No hay errores, simplemente es eh, un simple cambio de planes o un ajuste donde no teníamos contemplado, pero en realidad pues es parte del proceso de trabajo en este sentido. Ok, continuamos un poco con los brillos.
¿Y dónde me gustaría ver brillos? ¿Dónde sería un brillo? ¿Dónde pegaría la forma de un brillo total? En este caso, cuando tomamos la forma de un hombro o una mano, eh, hay puntos muy específicos donde se junta la luz. En este caso son los hombros. Si el conejo estuviera, el bíceps estuviera apuntando a la luz, pues seguramente habría una parte que le estuviera pegando un brillo que le pegaría directamente al bíceps. Siempre y cuando siempre hay que tomar en cuenta la forma que estamos manipulando. Como un tip muy especial, cada parte del cuerpo o cada cosa que estamos trabajando, simplifíquenla a figuras geométricas básicas. Por ejemplo, la cabeza, pues en realidad es una esfera. El hombro, pues es otra esfera. Las partes del brazo y las piernas podrían ser un cilindro. Eh, Cuando nosotros empezamos a simplificar las cosas de esa forma, eventualmente cada forma, por ejemplo, el caso del rostro, que es una esfera o una especie de óvalo, si nosotros empezamos a desmenuzar esa parte, la luz principalmente la cubre como un óvalo. Pero cuando empezamos a detallar dentro de los ojos, existe una esfera dentro del ojo. Entonces, solo es cuestión de que vayan aprendiendo un poco de cómo funciona esa parte, ¿no? Las manos, pues también es un círculo con cilindros. Entonces, solo es cuestión de que vayan aprendiendo y empiecen a simplificar y a entender cómo funcionan las formas. Y obviamente conforme empiecen a detallar, pues el mismo proyecto les va a ir dando para que puedan trabajar eh, con su proyecto. En este caso, esta técnica es muy específica para el tipo de ilustración relativamente infantil, de formas muy básicas. Digo, está especializado, pero podría funcionar bastante bien con algún tipo de ilustración un poco más realista, siempre y cuando tengan y vayan adquiriendo esa habilidad. Pero en realidad, pues es mucha paciencia, mucho trabajo, mucho estar eh, poniendo sombras, quitando, agregando brillos. Entonces, básicamente eso es como funciona esta técnica, ¿no? Más adelante, como les comentaba, pueden tomar el curso de Fundamentos de Digital Paint. Ahí adquirimos eh, más técnicas. Son 10 semanas de estar viendo una semana cada técnica. La primera semana es únicamente de cómo funciona Photoshop, un poco más a detalle, cada una de las herramientas, las brochas, los vectores, la parte de goma, la de pluma, la manita, la esponja. Entonces, todos estos tipos de herramientas las podemos ir eh, adquiriendo en nuestro curso de Fundamentos de Digital Paint. Hay técnicas para generar cabello, para crear sus propias brochas, que te digo, en este caso no estamos utilizando ninguna brocha personalizada, son brochas que vienen por default en Photoshop, pero en el curso avanzado viene la forma de crear tus propias brochas, cómo las puedes ir ajustando, cómo las puedes ir utilizando en tu proceso de trabajo. Y obviamente pues es un curso que dura 10 semanas y cada semana vas a tener una asesoría con tu asesor para darte tips, para solucionar tus dudas, para darte a lo mejor una pequeña retroalimentación de tu trabajo, para que en realidad lo que obtengas en tu curso pues realmente sea algo que puedas llegar a ocupar en tu carrera profesional. Ya sea que te dediques a la ilustración o que no te dediques a la ilustración, es un buen paso para iniciarte.
¿Ok? Aquí lo único que hago es únicamente jugar con el tamaño de la brocha. No estoy cambiando ni siquiera de brocha, únicamente lo que hago es cambiar el tamaño de la brocha. Y por ejemplo en este caso ya estamos, lo que les había comentado, la herramienta de navegador. Cuando estamos un poco atorados o en cuestión de tiempo y todo, esta herramienta nos ayuda un poco para ver de un lado nuestro objeto en zoom y por el otro lado nuestro objeto más alejado. Esto nos ayuda para más o menos tener una visualización un poquito más detallada de lo que necesitamos. Anteriormente, en otras versiones de Photoshop, la ventana del navegador no se ajustaba. Entonces yo lo que hacía era abrir dos ventanas con el mismo archivo y una la tenía con el zoom, con la parte que estaba trabajando, y la otra la tenía en una perspectiva similar a la que tiene la ventana de navegador. Entonces más o menos así era como trabajaba. En este caso, ahorita ya en esta versión, podemos hacer del tamaño que queramos la ventana del navegador y es bastante útil porque nos da una perspectiva de cómo va quedando nuestro dibujo. Podemos seguir trabajando y creo que me agrada hasta aquí la ilustración. Y vamos a continuar en nuestro siguiente dibujo, en nuestro siguiente video. Nos vemos en el próximo video.